Todavía recuerdo el momento exacto cuando mi mundo se derrumbó. No fue con un estruendo, sino con una simple notificación en el teléfono de mi marido. 15 años de matrimonio destruidos por un mensaje que nunca debía haber visto. Pero lo que Carlos no sabía era que yo ya no era la misma mujer ingenua que había tolerado sus mentiras durante años. Era un martes por la noche. Carlos se estaba duchando después de llegar tarde del trabajo, como era habitual últimamente. Su teléfono, olvidado sobre la cómoda, emitió ese sonido distintivo que indicaba un mensaje. Normalmente, jamás revisaría su móvil. 15 años de matrimonio habían construido lo que yo creía era una confianza inquebrantable. Pero algo había cambiado en los últimos meses, llegadas cada vez más tardías, viajes de negocios repentinos, un interés inusual por su apariencia, y esa distancia emocional que intentaba disimular con regalos caros. El mensaje en la pantalla bloqueada era breve pero devastador: reserva confirmada en la terraza para el viernes a las 21. Le encantará el reservado privado. No debería haber desbloqueado su teléfono. Lo sabía. Pero algo primitivo se apoderó de mí. Ese instinto que te advierte cuando tu vida está a punto de cambiar para siempre. Mis dedos se movieron solos, introduciendo su contraseña, la fecha de nuestro aniversario, irónicamente. Lo que encontré no fueron solo planes para una cena. Era toda una vida secreta. Mensajes, fotografías, planes para su futuro juntos. Su nombre era Lucía Delgado. Trabajaba en el departamento de marketing del bufete de Carlos. Más joven, por supuesto. Hermosa, por supuesto. Y casada también, con un tal Javier Mendoza. Me quedé allí, aferrada a su teléfono, incapaz de respirar correctamente. 15 años de matrimonio, nuestro precioso ático en Salamanca, nuestros amigos en común, nuestros sueños. Todo construido sobre lo que ahora parecía arenas movedizas. Elena, ¿has visto mi corbata azul? Llamó Carlos desde el baño, su voz tan normal, tan cotidiana, como si no hubiera estado destruyendo sistemáticamente nuestro matrimonio mensaje tras mensaje. Coloqué su teléfono exactamente donde estaba, mis manos temblaban. Está en el segundo cajón, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz cuando por dentro estaba gritando. Esa noche me acosté a su lado, escuchando su respiración tranquila, luchando contra el impulso de despertarlo y exigir respuestas. Pero algo me contuvo. Tal vez orgullo, o quizás un instinto más profundo, uno que susurraba que había una mejor manera de manejar esta traición que una confrontación emocional donde él simplemente mentiría de nuevo. A la mañana siguiente, besé a Carlos como si nada hubiera cambiado. Buena suerte con tu presentación hoy, le dije, sabiendo perfectamente que no había tal presentación. Solo otro día de mentiras. Después de que se marchara, llamé a la universidad donde enseño economía para pedir un día libre, algo que nunca había hecho antes. Luego hice algo que jamás pensé que haría, empecé a investigar a mi propio marido. Mi primera llamada fue a mi hermana Pilar. Siempre había sido mi confidente, aunque últimamente nos habíamos distanciado. Ahora entendía por qué, subconscientemente, sabía que ella veía lo que yo me negaba a ver. Siempre sospeché que algo no iba bien, Elena, confesó Pilar después de escucharme. Pero no quería ser quien destruyera tu matrimonio. No lo habrías destruido tú, respondí con amargura. Carlos ya se encargó de eso. Pilar me sugirió contactar a Teresa Linares, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como detective privada. Aunque inicialmente me resistí a la idea, finalmente concerté una reunión con ella esa misma tarde. No necesito que sigas a Carlos, le expliqué a Teresa en la cafetería donde nos encontramos. Ya tengo suficientes pruebas de la infidelidad. Lo que necesito es entender el alcance de sus mentiras. Teresa asintió, comprensiva pero profesional. Los infieles rara vez mienten solo sobre sus aventuras, Elena. Suele haber un patrón de engaño más amplio. ¿Has revisado vuestras finanzas recientemente? No lo había hecho. Como profesora de economía, debería haber sido más diligente con nuestras cuentas conjuntas, pero Carlos, como abogado especializado en derecho mercantil, siempre había manejado ese aspecto. Con la orientación de Teresa, comencé a desentrañar una red de mentiras financieras. Carlos había estado desviando dinero a una cuenta separada durante casi un año, coincidiendo con el inicio de su aventura. También descubrí pagos mensuales a un apartamento en el centro de Madrid que yo desconocía completamente.
Esto va más allá de una simple aventura, comentó Teresa mientras revisábamos los documentos. Está preparando una vida alternativa. Mientras profundizaba en mi investigación, también indagué sobre Lucía Delgado. Las redes sociales revelaron que estaba casada con Javier Mendoza, un arquitecto reconocido por sus diseños sostenibles y con conexiones en el Ayuntamiento de Madrid. Parecían la pareja perfecta en Instagram, igual que Carlos y yo lo éramos para nuestro círculo social. Esa noche, mientras Carlos dormía, creé un expediente detallado de todas sus mentiras, fechas, lugares, gastos, inconsistencias en sus historias. No era solo catártico, era estratégico. Si iba a enfrentar esto, lo haría desde una posición de conocimiento y fortaleza. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Llamé a doña Mercedes, mi suegra. A diferencia del estereotipo, siempre habíamos mantenido una relación cordial. Era una mujer tradicional pero justa, y valoraba la lealtad por encima de todo. Elena, querida, qué sorpresa, su voz sonaba cálida a través del teléfono. ¿Está todo bien? En realidad, Mercedes, necesito hablar con usted sobre algo delicado. ¿Podríamos vernos? Esa tarde, en la discreción de su piso en Salamanca, le conté todo. Esperaba incredulidad, negación, incluso hostilidad. En cambio, vi cómo su rostro se transformaba con una mezcla de dolor y resignación. Carlos siempre ha sido como su padre, dijo finalmente. Brillante pero débil. Creí que contigo sería diferente. ¿Sabía usted algo? Pregunté, sorprendida por su reacción. Sospechas, nada más. La última vez que vino a visitarme, recibió una llamada y salió al balcón. Le oí decir, te quiero. Supe que no eras tú porque te mencionó en la misma conversación. Mercedes tomó mis manos entre las suyas, sus ojos llenos de determinación. ¿Qué piensas hacer? Le expliqué mi plan incipiente. No quería un divorcio discreto donde Carlos saliera indemne. Quería que enfrentara las consecuencias de sus acciones, que sintiera el peso de sus mentiras. Necesito tu ayuda, Mercedes, concluí. Y tu discreción. Para mi sorpresa, asintió sin dudar. Mi lealtad está con la verdad, Elena. Y tú has sido más hija para mí que Carlos hijo en estos años. Con Mercedes como aliada inesperada, mi plan comenzó a tomar forma. A través de la universidad, conseguí el correo electrónico profesional de Javier Mendoza. Le escribí proponiendo una colaboración entre el Departamento de Economía y su estudio de arquitectura para un proyecto de viviendas sostenibles. Aceptó reunirse conmigo para discutir los detalles. Durante nuestro café, evalué cuidadosamente a Javier. Era un hombre inteligente, apasionado por su trabajo, y completamente ajeno a la traición que ocurría a sus espaldas. Mencionó a Lucía varias veces, siempre con orgullo y afecto. Cada palabra era como una puñalada, sabiendo lo que yo sabía. Mi esposo es un gran admirador de tu trabajo, comenté casualmente. Carlos Montero, quizás lo conozcas. El nombre me suena, respondió Javier, pensativo. ¿Es abogado en Montero y Asociados? El mismo, confirmé, observando su reacción. Creo que Lucía ha mencionado el bufete. Trabajan con ellos en algunas campañas de marketing. Su inocencia era dolorosa de presenciar. Al final de nuestra reunión, le propuse continuar nuestra conversación con una cena. Hay un restaurante excelente, La Terraza. ¿Te parece bien el viernes a las 21? Javier aceptó sin sospechar que lo estaba conduciendo directamente hacia una verdad que destrozaría su mundo, igual que había destrozado el mío. El siguiente paso fue contactar con el restaurante. Por una afortunada coincidencia, el maitre de La Terraza, Antonio Vidal, había sido alumno mío años atrás. Profesora Vega, qué honor recibir su llamada, me saludó efusivamente. Le expliqué que necesitaba un favor especial, sin entrar en detalles personales. Necesito una mesa específica este viernes. Junto al reservado privado que mi marido ha solicitado para una cena de negocios. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entiendo perfectamente, profesora, respondió Antonio con discreción profesional. Puedo asegurarle la mesa con mejor visibilidad al reservado, y garantizarle absoluta discreción. ¿Hay algo más, Antonio?, añadí. ¿El restaurante tiene cámaras de seguridad? Por supuesto,
por protocolo de seguridad. Podría necesitar acceso a esas grabaciones después. Otro silencio, más largo esta vez. Profesora, usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Considere lo hecho. Con los elementos principales en su lugar, consulté con Claudia Ortiz, una abogada especializada en derecho familiar. Le presenté toda la evidencia que había recopilado y le pedí que preparara documentos preliminares para un divorcio. Quiero estar preparada para actuar inmediatamente después de la confrontación, le expliqué. Con estas pruebas, Elena, estás en una posición muy favorable, me aseguró Claudia. Especialmente lo referente a los desvíos de dinero y el apartamento secreto. El viernes llegó con una claridad casi sobrenatural. Me desperté antes que Carlos y lo observé dormir, preguntándome cómo podía parecer tan normal cuando vivía una doble vida. Desayunamos juntos, una escena cotidiana que ahora parecía una obra de teatro mal interpretada. Tengo esa cena importante esta noche, mencionó Carlos mientras revisaba su teléfono. El cliente de la fusión corporativa. Respondí vagamente, untando mermelada en mi tostada. Yo también saldré. Una cena con un arquitecto que podría colaborar con la universidad. Carlos apenas levantó la vista. Qué bien, cariño. 15 años de matrimonio y ni siquiera podía fingir interés por 30 segundos. Esa tarde me preparé meticulosamente. Visité a mi estilista para un cambio sutil pero significativo, un corte que enmarcaba mejor mi rostro, reflejos que iluminaban mi cabello castaño. Luego me puse un vestido que había comprado especialmente para la ocasión, un diseño en azul medianoche que era elegante y profesional, pero también innegablemente favorecedor. Mientras me aplicaba el lápiz labial, mi teléfono sonó. Era Teresa. Estoy en posición, informó. Acabo de llegar al restaurante. Te mantendré informada de cualquier movimiento. Teresa había accedido a estar presente como observadora neutral, ocupando una mesa en el bar del restaurante desde donde podría documentar discretamente lo que ocurriera. A las 20:30, llegué a la terraza. Antonio me recibió personalmente y me condujo a través del elegante espacio hasta una mesa perfectamente situada. Desde allí podía ver la entrada al reservado privado sin ser inmediatamente visible desde él mismo. Carlos Montero aún no ha llegado, me informó Antonio en voz baja. Le serviré un aperitivo mientras espera. Apenas había tomado un sorbo de mi vermut cuando vi a Carlos entrar al restaurante. Estaba impecable en su traje gris oscuro, el que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Se movía con una energía nerviosa, comprobando constantemente su reloj y su teléfono. Antonio lo condujo al reservado privado, donde Carlos inmediatamente pidió champán. 20 minutos después, mientras conversaba con Javier sobre arquitectura sostenible, había llegado puntualmente y parecía genuinamente interesado en la colaboración profesional, vi a Lucía entrar al restaurante. Era exactamente como la había imaginado, joven, hermosa, con ese tipo de confianza que solo poseen quienes nunca han experimentado un verdadero fracaso. Llevaba un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación y, para mi sorpresa, un collar que reconocí inmediatamente. Era una pieza de zafiros que había desaparecido de mi joyero meses atrás, y que Carlos había sugerido que debía haber perdido durante nuestras últimas vacaciones. La sangre me hervía, pero mantuve mi compostura. Javier seguía hablando sobre un proyecto en Valencia, completamente ajeno a la presencia de su esposa a pocos metros. Disculpa, Javier, interrumpí suavemente. ¿Te importaría pedir una botella de vino? Tengo que hacer una llamada rápida. Mientras Javier consultaba la carta de vinos, envié un mensaje a Teresa, ambos están aquí. Ella lleva mi collar. Desde mi posición, podía ver parcialmente el interior del reservado. Carlos se había levantado para recibir a Lucía, besándola con una pasión que hacía años no mostraba conmigo. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa mientras él le servía champán. Se veían felices, cómplices, como si el mundo exterior, incluidos sus respectivos cónyuges, no existiera. Durante la siguiente media hora, mantuve una conversación fluida con Javier mientras observaba discretamente a la pareja. Intercambiaban mensajes bajo la mesa mientras cenaban, riéndose de algo que compartían en sus pantallas. Finalmente, vi a Lucía levantarse y dirigirse hacia los baños. Era el momento. Discúlpame un momento, le dije a Javier. Vuelvo enseguida. Calculé mi tiempo perfectamente para encontrarme
con Lucía en el pasillo que conducía a los baños. Cuando me vio, se detuvo en seco. El reconocimiento iluminó su rostro, seguido inmediatamente por el pánico. «Tú eres la esposa de Carlos», murmuró, su voz apenas audible. «Y tú eres la esposa de Javier», respondí con una calma que la desconcertó visiblemente. Lucía miró nerviosamente hacia el comedor. «Por favor», suplicó. «Aquí no». «¿Por qué no aquí?», pregunté, mi voz controlada. ¿No es este el escenario perfecto? El restaurante elegante, la iluminación romántica. Pareces estar disfrutándolo. Su mano perfectamente manicurada se extendió para agarrar mi brazo. Elena, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Retiré suavemente su mano. ¿Puedes explicar por qué tienes una aventura con mi marido? ¿Puedes explicar por qué estás traicionando a ese hombre allí? Señalé hacia Javier, que no tiene idea de lo que está pasando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es complicado. Siempre lo es, ¿verdad? Sonreí tristemente. El amor, el matrimonio, la lealtad, conceptos tan complicados. Por el rabillo del ojo, vi que Carlos había notado nuestra interacción. El color abandonó su rostro mientras se levantaba a medias del reservado, indeciso entre acercarse o retirarse. ¿Qué quieres?, preguntó Lucía, con un temblor en su voz. Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Hacerles tanto daño como ellos me habían hecho a mí? Quiero honestidad, dije finalmente. Algo que ha estado ausente de mi matrimonio durante más tiempo del que me di cuenta. Miré hacia Javier, que ahora nos observaba con expresión confundida. Tu marido parece un buen hombre. ¿Se merece esto? El rostro de Lucía se desmoronó. No, susurró. No se lo merece. Yo tampoco, respondí. En ese momento, Carlos apareció detrás de Lucía, su rostro una máscara de pánico. Elena, ¿qué haces aquí?, preguntó, intentando mantener la compostura. Cenando, respondí sombremente. Igual que tú. Esto no es, comenzó. Lo que parece. Terminé por él. Carlos, por favor. Ya hemos superado esa fase. Javier se acercó entonces, la confusión evidente en su rostro. Elena, ¿está todo bien? ¿Conoces a estas personas? El momento quedó suspendido en el tiempo. Podía ver a Carlos suplicándome silenciosamente con la mirada, a Lucía paralizada por el terror. Tenía todo el poder en ese momento, el poder de crear una escena, de exponerlos públicamente, de ver cómo su cuidadosa construcción de mentiras se desmoronaba espectacularmente. Pero algo más había estado tomando forma dentro de mí durante estos últimos días. Una comprensión de que la respuesta más devastadora no era un arrebato público. Era algo mucho más controlado. Javier, dije con calma. Me gustaría presentarte a mi marido, Carlos Montero. La confusión en el rostro de Javier se profundizó. Luego sus ojos se desviaron hacia Lucía, pálida y temblorosa junto a Carlos. Y creo que ya conoces a Lucía, añadí suavemente. La comprensión que amaneció en el rostro de Javier fue desgarradora de presenciar. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego a una devastadora comprensión. Lucía, su voz se quebró al pronunciar su nombre. Ella no pudo sostenerle la mirada. Javier, ¿yo? ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz hueca. Nadie respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Antonio, el maitre, se acercó discretamente, percibiendo la tensión. ¿Está todo bien con su experiencia gastronómica? Sonreí educadamente. En realidad, hemos tenido un cambio inesperado de planes. ¿Sería posible combinar nuestras reservas? Parece que necesitamos tener una conversación a cuatro. El pobre hombre miró entre los cuatro, lo suficientemente profesional como para no reaccionar ante la obvia tensión. Por supuesto, señora. Por aquí, por favor. Nos condujo a un comedor privado, lejos de miradas curiosas, y rápidamente organizó una mesa para cuatro. Nos sentamos en un doloroso silencio, Carlos y Lucía a un lado, Javier y yo al otro. La división simbólica no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. ¿Cómo lo supiste?,
Preguntó finalmente Carlos. ¿Importa? Respondí. Supongo que no, concedió. Javier aún no había hablado, sus ojos fijos en su esposa. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? Le preguntó finalmente. No lo sé, susurró Lucía. Ese es el problema con las aventuras, dije. Existen en un mundo de fantasía donde nunca hay que tomar decisiones, donde la realidad nunca se entromete, hasta que lo hace. Carlos me miró con algo parecido a la sorpresa. Estás siendo muy tranquila con todo esto. ¿Qué esperabas, Carlos? ¿Que te tirara una copa de vino a la cara? ¿Que montara una escena? ¿Que te diera la superioridad moral de llamarme inestable o histérica? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. He tenido 3 días para procesar esto, continué. 3 días mirando hacia atrás en nuestros 15 años juntos, identificando todos los momentos en que elegiste mentir en lugar de ser honesto conmigo. ¿3 días? La cabeza de Lucía se levantó bruscamente. ¿Has sabido esto durante 3 días y planeaste esta emboscada? Me volví hacia ella. Sí. ¿Y sabes qué es lo interesante? En esos 3 días, ninguno de vosotros notó nada diferente. Carlos, volvías a casa cada noche, me besabas en la mejilla, me preguntabas por mi día sin escuchar la respuesta. Como siempre, me mirabas a los ojos y me hablabas de tu cena con clientes de esta noche sin un atisbo de culpa. No quería hacerte daño, dijo Carlos débilmente. Javier se rió, un sonido áspero y amargo. Eso es rico. No querías hacerle daño mientras te acostabas con mi mujer. El camarero llamó y entró con agua y pan, retirándose rápidamente cuando percibió el ambiente. Había planeado esta confrontación meticulosamente, reservar la mesa, invitar a Javier, cronometrar todo perfectamente. Pero no había anticipado cómo me sentiría cuando llegara el momento, el peso aplastante de todas esas mentiras, la realidad de que mi matrimonio había sido una fachada durante más tiempo del que quería admitir. En ese momento, la puerta se abrió y entró doña Mercedes. Carlos palideció aún más. «Mamá, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en Valencia». Mercedes se acercó a la mesa con dignidad, su mirada fija en su hijo. Cambié mis planes cuando Elena me contó lo que estaba pasando. «¿Elena te contó?» Carlos parecía no poder procesar esta nueva traición. «Todo», confirmó Mercedes, colocando una mano sobre mi hombro. «Y debo decir, hijo mío, que nunca había estado tan decepcionada». Se volvió hacia Lucía, evaluándola con una mirada penetrante. «Así que usted es la mujer por la que mi hijo ha decidido tirar por la borda 15 años de matrimonio». Lucía se encogió visiblemente bajo el escrutinio. «Señora, ¿yo?» Mercedes levantó una mano para detenerla. «No me interesa escuchar sus excusas, señorita. Las acciones hablan más que las palabras, y las suyas han gritado bastante alto». Se volvió hacia Javier, su expresión suavizándose. «Lo siento mucho, joven. Usted tampoco merecía esto». Javier asintió, aún procesando todo lo ocurrido. Saqué de mi bolso una llave de hotel y la coloqué sobre la mesa. «He reservado una habitación en el hotel de enfrente para mí», y aclaré. «No voy a dormir en nuestra cama esta noche, Carlos». Él parecía conmocionado. «Elena, no». Lo interrumpí. «No he terminado. Durante 15 años he sido la esposa comprensiva, la compañera que te apoyaba. Reorganicé mi carrera para tus ascensos. Perdoné tus ausencias. Creí cada excusa. Eso termina esta noche». Coloqué la llave sobre la mesa y me puse de pie. «Ya he consultado con Claudia Ortiz. Espero que hayas desalojado la casa cuando regrese el lunes. Llévate lo que necesites por ahora. Podemos resolver el resto más tarde». «¿Me estás echando?», preguntó Carlos, incrédulo. «No, Carlos. Tú mismo te echaste en el momento en que decidiste que nuestros votos matrimoniales eran opcionales». Me volví hacia Javier. «Lamento profundamente cómo has tenido que enterarte. Merecías algo mejor». Javier asintió, todavía procesando su nueva realidad. «Carlos», continué. «Estaré en casa de Pilar el fin de semana. Cuando vuelva el lunes, espero que te hayas ido». Me dirigí hacia la puerta,
pero me detuve con la mano en el pomo. Ah, y la cena corre a cargo de la tarjeta corporativa de Carlos. Ambos parecéis estar familiarizados con ese arreglo. Salí de la terraza con la cabeza alta, pasé junto a mi coche en la línea del aparcacoches y crucé la calle hacia el Gran Hotel Madrid. Solo cuando llegué a mi habitación, una suite de lujo con vista a la ciudad que me había permitido como capricho, finalmente me permití llorar. No fueron lágrimas delicadas, ni un llanto digno, sino sollozos desgarradores que parecían venir de algún lugar primordial dentro de mí. Lloré por el matrimonio que creía tener, por los 15 años de recuerdos ahora manchados. Por el futuro que había planeado con un hombre que había estado viviendo una doble vida. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, con la espalda contra la cama, liberando años de dolor reprimido. Eventualmente, la tormenta pasó, dejándome vacía pero, de alguna manera, más clara. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Miré por la mirilla esperando ver a Carlos, lista para decirle que se marchara. En cambio, encontré a Javier Mendoza en el pasillo, con aspecto tan destrozado como yo me sentía. Abrí la puerta entreabierta. Javier, siento molestarte, dijo, su voz áspera por la emoción. Solo, no podía ir a casa. No sabía a dónde más ir. Dudé, luego abrí la puerta más ampliamente. Los límites profesionales parecían irrelevantes después de lo que acabábamos de experimentar juntos. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Pregunté. El hotel. Mencionaste que estaba cruzando la calle. Solo había una posibilidad. Pregunté en recepción si Victoria Hamilton se había registrado. ¿Y simplemente te lo dijeron? Puede que haya insinuado que era tu marido, admitió. Lo siento. En otras circunstancias, podría haber estado preocupada, pero esta noche solo éramos dos personas unidas por la misma traición. Pasa, dije. Me temo que tengo un aspecto horrible, señalé mi cara manchada de lágrimas. Únete al club, respondió con una triste sonrisa, sus propios ojos enrojecidos. Nos sentamos en los dos sillones junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad en silencio durante un rato. ¿Lo sabías? Preguntó finalmente. Antes del mensaje, quiero decir. ¿Sospechabas? Lo pensé honestamente. Una parte de mí sí. Carlos había cambiado, se había vuelto distante, pero no quería verlo. Javier asintió. Lucía ha estado trabajando hasta tarde durante meses, haciendo viajes de chicas los fines de semana. Confiaba en ella completamente. Por eso es tan efectivo, dije. Se aprovechan de nuestra confianza. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó. Respiré hondo. Exactamente lo que dije. No voy a aceptarlo de vuelta. Así, sin más. ¿Después de 15 años? Los 15 años son exactamente el por qué, expliqué. Esto no fue un error de una vez. Fue una elección deliberada de traicionar todo lo que construimos. Y por lo que vi en sus mensajes, ha estado sucediendo durante casi un año. Javier hizo una mueca. ¿Un año? Dios. ¿Y tú? Pregunté suavemente. Se pasó las manos por el pelo. No lo sé. Llevamos casados 7 años. Sin hijos, afortunadamente. Pero toda nuestra vida está entrelazada, amigos, familia, incluso nuestras carreras. Lo entiendo, dije. Es como desenredar un tapiz sin destruirlo completamente. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo finalmente Javier. No es solo la traición. Es darme cuenta de que he estado viviendo en una realidad completamente fabricada. Te quiero, cada plan para el futuro, todo era mentira. Asentí, reconociendo exactamente ese sentimiento. Es como si de repente cuestionaras cada recuerdo, cada momento que creías especial. Exactamente, Javier se levantó y se acercó a la ventana. ¿Cómo organizaste todo esto? La cena, la confrontación, fue casi cinematográfico. Sonreí levemente. Soy profesora de economía. Analizamos patrones, predecimos comportamientos basados en datos. Apliqué esos principios a mi matrimonio. Impresionante, dijo, y parecía sincero.
Yo habría explotado en el momento de descubrirlo. Estuve a punto, admití. Pero entonces pensé, ¿qué ganaría? Carlos mentiría, minimizaría, me haría sentir como la villana por invadir su privacidad. Esta manera, bueno, al menos recuperé algo de control. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Teresa, ¿estás bien? ¿Necesitas compañía? Respondí rápidamente, estoy bien. Hablamos mañana. Javier y yo seguimos conversando hasta bien entrada la noche. No sobre nuestros cónyuges infieles, sino sobre arquitectura, economía, libros, música, descubriendo una conexión inesperada nacida de circunstancias terribles. Cuando finalmente se fue, cerca de las 3 de la mañana, intercambiamos números. No para nada romántico, aclaró rápidamente. Solo, creo que ambos necesitaremos un amigo que entienda exactamente por lo que estamos pasando. Completamente de acuerdo, respondí. El fin de semana lo pasé en casa de Pilar, ignorando las incesantes llamadas y mensajes de Carlos. Variaban desde súplicas desesperadas hasta acusaciones de humillarlo públicamente, pasando por promesas de cambio. Los borré todos sin responder. El lunes por la mañana, cuando regresé a casa, Carlos se había ido, tal como le había pedido. Había dejado una carta de 10 páginas que coloqué directamente en la carpeta que le había entregado a Claudia sin leerla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Carlos intentó todas las tácticas posibles, desde intentar reconciliarse hasta amenazar con destruir mi reputación profesional. Afortunadamente, la evidencia que había recopilado, junto con el testimonio de Teresa y las grabaciones del restaurante proporcionadas discretamente por Antonio, dejaron a Carlos con pocas opciones legales. Lo que no esperaba fue el intento de Carlos de desacreditarme en la universidad. Aparentemente, había estado bloqueando mi ascenso durante años a través de sus conexiones con el consejo universitario. Cuando intentó sugerir que mi comportamiento era errático y poco profesional, el decano, impresionado por mi compostura durante toda la crisis, no solo rechazó sus insinuaciones sino que me ofreció la dirección del departamento que había quedado vacante recientemente. Durante este tiempo, Javier y yo mantuvimos contacto regular. No era romántico, sino un apoyo mutuo mientras navegábamos por aguas similares. Me contó cómo Lucía había intentado culpar a Carlos por seducirla, cómo había descubierto más mentiras una vez que empezó a buscarlas. Doña Mercedes, sorprendentemente, se convirtió en una de mis mayores aliadas. A pesar de que Carlos era su hijo, su sentido de la justicia prevalecía. Siempre supe que eras demasiado buena para él, me dijo durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Pero esperaba que te hiciera feliz. 6 meses después de aquella noche en la terraza, mi divorcio estaba finalizado. Gracias a la meticulosa documentación de las irregularidades financieras de Carlos, obtuve un acuerdo favorable. El apartamento secreto resultó ser solo la punta del iceberg, había estado desviando fondos del bufete para mantener su estilo de vida doble. Carlos y Lucía continuaron su relación, aunque por lo que me contó Javier, ya mostraba grietas. La fantasía de la aventura se había desvanecido cuando tuvieron que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Mi carrera, por otro lado, floreció. Como directora de departamento, implementé varios programas innovadores que atrajeron atención nacional. Incluso publiqué un artículo sobre economía conductual que recibió reconocimiento internacional. Una tarde de primavera, casi un año después de aquella fatídica noche, me encontré con Carlos en un evento de la universidad. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas. Se acercó tentativamente. «Te ves bien, Elena», dijo, su voz carente de la confianza que solía caracterizarlo. «Gracias», respondí simplemente. He estado pensando mucho en todo. En lo que hice. En lo que perdí. Asentí, pero no ofrecí consuelo. ¿Eres feliz?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino porque parecía genuinamente interesado en la respuesta. Sí, dije después de un momento. No de inmediato, por supuesto. Pero ahora, sí, soy feliz. Pareció absorber esto, asintiendo lentamente. Me alegro por ti. Lo digo en serio. ¿Y tú?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Sonrió tristemente. Estoy aprendiendo que hay consecuencias para cada elección. Lucía y yo,
No funcionó. Resulta que una relación construida sobre mentiras no tiene buenos cimientos. Lo siento, dije, y en parte era cierto. No lo hagas, respondió. Me lo merecía. Nos despedimos poco después, y mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que habíamos perdido, pero también una profunda gratitud por la vida que había encontrado después. Esa noche, Javier me recogió para nuestra cena semanal. Lo que había comenzado como sesiones de terapia mutua se había transformado gradualmente en algo más, una amistad genuina basada en el respeto, la honestidad y valores compartidos. ¿A dónde quieres ir?, preguntó mientras me abría la puerta del coche. Sonreí. ¿Qué te parece la terraza? Levantó las cejas, sorprendido. ¿Estás segura? No hemos vuelto desde... Exactamente por eso, dije. Es hora de reclamar ese espacio, ¿no crees? Crear un nuevo recuerdo para reemplazar el antiguo. Javier sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Me encanta cómo piensas, Elena Vega. Cuando llegamos a la terraza, Antonio nos recibió con una cálida sonrisa de reconocimiento. Profesora Vega, señor Mendoza, es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Nos condujo a una mesa en la terraza exterior, con vistas a Madrid iluminada por el crepúsculo. No era la misma mesa de aquella noche, ni el mismo ambiente. Era algo completamente nuevo. Mientras brindábamos con copas de cava, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. La traición que había destrozado mi mundo también había abierto la puerta a una versión de mí misma que no sabía que existía, más fuerte, más clara, más auténtica. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, notando mi expresión contemplativa. En cómo a veces las peores traiciones pueden conducir a los mejores descubrimientos, respondí. No habría elegido este camino, pero estoy agradecida por donde me ha llevado. Javier extendió su mano sobre la mesa, y yo coloqué la mía sobre la suya. No era un gesto romántico, no todavía, sino uno de comprensión compartida. Quizás algún día sería algo más, pero por ahora, era exactamente lo que necesitábamos. Dos personas que habían sobrevivido a la tormenta y encontraron algo valioso entre los escombros. La ciudad brillaba bajo nosotros, llena de posibilidades, mientras comenzábamos a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Uno basado no en fantasías o apariencias, sino en la verdad más simple y poderosa, que incluso después de la traición más dolorosa, es posible reconstruir algo hermoso de las cenizas.